a grabar. Ok, mis hermanos, vamos entonces a continuar en esta noche con nuestras lecciones respecto a la carta a los Gálatas. Hoy vamos a darle entonces continuidad a esta temática dentro del capítulo 3, que es nuestro capítulo tercero, ¿no? Pero ya vamos en la quinta parte o quinta lección dentro del capítulo 3, que se titula ¿Por la ley o por la fe? ¿Cuál de los dos métodos es el de la salvación que trajo Jesucristo para nosotros? Y esto a raíz de la problemática que se presentó entre los cristianos de Galacia. Esto debido a que había judaizantes en la iglesia de Galacia que pretendían establecer la ley de Moisés como método de justificación, y así estaban evadiendo entonces el evangelio de Jesucristo, lo estaban haciendo inefectivo, infructífero, vana la muerte de Cristo a raíz de esto, a raíz de que estaban guardando la ley de Moisés y mostrándolo como camino de justificación. Y en esta noche, por supuesto, mis hermanos, abordaremos los versículos faltantes. En nuestra última lección, miramos superficialmente, ligeramente, ya al final, los versículos del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, dice la palabra de Dios. El versículo 15. Hoy vamos a mirar que en estas líneas, y vamos a ir hasta unos versos más adelante de estos, vamos a ver que aquí se habló del propósito de la ley. Quiero que observen el verso 15 que se va a resaltar. Hermanos, hablo en términos humanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. No se invalida ni le añade. Quiero que miremos ese pasaje en esta versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Esto lo dijo Pablo contra la doctrina de los cristianos judaizantes en Galacia, quienes enseñaban que la salvación era por la ley mosaica. A pesar que la ley muestra la promesa que Dios hizo a Abraham de que la salvación se efectuaría en esa fe que tuvo, los judaizantes arguían que se debía cumplir estrictamente las obras de la ley mosaica y añadían en su argumentación que era imposible ser salvos si no guardaban toda la ley de Moisés. Esa era la enseñanza de los judaizantes. Para poder ser salvos se tiene que guardar entonces toda la ley de Moisés. A esta clase de pensamiento es a lo que Pablo responde que no es así,
que la ley fue simplemente un pacto adicional. Atención a esto, un pacto adicional. Dice, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y eso era lo que iba a suceder con la ley mosaica después del pacto abrahámico o de la promesa hecha a Abraham, de la cual se viene hablando en su mayor énfasis dentro del capítulo 3. Entonces, mis hermanos, la ley fue simplemente un pacto adicional, un pacto que fue añadido 430 años después de Abraham, y que tuvo un propósito en particular. De ese propósito es que vamos a hablar en esta sección, el propósito de la ley. Ese es nuestro título arriba. Y como veremos más adelante, el apóstol Pablo va a dedicar las líneas finales del capítulo 3 de la carta a explicar el papel que jugó la ley de Moisés con respecto a la promesa que se le había hecho a Abraham. Y quiero que miremos, hermanos, este versículo 18, versículo 15, dice, aunque sea de hombre, es decir, lo que está ahí ilustrando el apóstol Pablo es que un pacto cualquiera, aunque sea humano, no se le puede invalidar ni añadir. El pensamiento judío, al querer imponer la ley de Moisés, traía como consecuencia eso. Entonces es como si Dios le estuviera añadiendo a la promesa que le hizo a Abraham. Vamos a resumir estos versículos del 15 al 18 y vamos a ver que tenemos que el pacto mosaico jamás iba a invalidar la promesa o pacto con Abraham. O sea, ¿cuál? De que el género humano podría ser salvo si imitaba la fe de Abraham. Ni tampoco, mis hermanos, el pacto mosaico iba a ser una añadidura a la promesa de Abraham de modo que la modificara. Esto lo vamos a aclarar. Y entonces la conclusión que demandan las líneas escritas por Pablo era que al exigirse la ley como medio de salvación, era una añadidura a la promesa. Y dijo Pablo que eso no se hace ni con los pactos de los hombres, como está ahí resaltado en el versículo 15, aunque sea de hombre. Luego de esto, el apóstol concluye que la ley vino 430 años después de la promesa hecha a Abraham y que esa ley posterior jamás iba a poder invalidar la promesa. Eso es lo que dice este versículo que se resalta, el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, dice, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vuelvo y reitero, a veces en la versión Reina Valera de 1960 tenemos estas dificultades de traducción lingüísticas por el español con el que se tradujo esta versión, pero si lo leemos en esta versión de la Biblia, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, ese verso dice así: lo que trato de decir es lo siguiente, es decir, Pablo está haciendo un resumen de todas las líneas anteriores. El acuerdo que Dios hizo con Abraham, o sea, esa promesa, no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios entonces estaría rompiendo su promesa. Eso es lo que está enseñando realmente el versículo 17, que por su traducción es un poco difícil de entender. Pablo, el apóstol, expone aquí un argumento de encrucijada para los judaizantes. Si ellos exigían el pacto mosaico como medio de salvación, entonces estaban haciendo de Dios un prevaricador, alguien que incumple sus promesas o pactos, porque él dijo que iba a salvar a la humanidad por la fe de Abraham. Eso fue lo que le prometió a Abraham. Pero supuestamente, ahora, según los judaizantes, ahora Dios pide que se cumpla la ley a la perfección para poder ser salvos. Si los judaizantes reconocían que jamás Dios iba a quebrantar la promesa que le hizo a Abraham,
entonces la conclusión ineludible es que la salvación no es por la ley, sino por imitar la fe de Abraham. Y aquí es donde nosotros pasamos a abordar Gálatas 3 del versículo 19 al 22, que es lo que nos vamos a enfocar en esta noche. Lo anterior, vuelvo y reitero, era un recorderis de lo que vimos en nuestra anterior lección. Leamos estas líneas, Gálatas 3 del 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora bien, mis hermanos, al mostrar Pablo que la ley no es el camino de salvación, ahora que nosotros vivimos en la dispensación cristiana, sin lugar a dudas, esas declaraciones de Pablo iban a generar muchas preguntas para los cristianos, sobre todo los judaizantes de esa época. Una de esas preguntas sería la que el mismo apóstol Pablo hace en el versículo 19. Noten ahí a la izquierda el verso 19. ¿Cuál es la pregunta que se podría hacer un cristiano judaizante de la época ante la argumentación de Pablo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si quedó abrogada y nosotros la estamos guardando en vano, ¿para qué la usamos? ¿Para qué sirve la ley? Esa pregunta era factible que se la hicieran los judaizantes, y lo que vemos aquí es que Pablo se anticipa y hace la pregunta. Quiero hacer un preámbulo aquí y que tengamos una reflexión dinámica, algo aplicable para nosotros hoy día. La forma de enseñar de Pablo. Me encanta esta manera de enseñar del apóstol Pablo. Él se le nota en estas líneas que él quería que los cristianos siguieran a Cristo sin incertidumbres, sin dudas en su mente. Por eso Pablo procuraba responder cualquier inquietud que los creyentes en Galacia sintieran ante el tema de la salvación y la ley mosaica. Por eso vemos que el apóstol Pablo se anticipaba a las preguntas posibles que los de Galacia podrían generarse en su mente. Pablo se ponía en los zapatos de ellos. Eso es lo que está haciendo al generar él mismo la pregunta. En los escritos podemos notar que una característica del apóstol Pablo era que se adelantaba a preguntar lo que ellos se preguntarían e inmediatamente procedía a responder las inquietudes. Esto caracterizó a Pablo como un buen maestro de las escrituras y de paso, mis hermanos, nos dejó un ejemplo de enseñanza, una senda que mayormente todos los que nos dedicamos a predicar debemos seguir. Un buen predicador, un buen expositor, un buen maestro de la Biblia, siempre se va a preocupar por las dudas de la grey. No quiere un buen expositor dejar jamás en la incertidumbre a sus estudiantes, sino que procura aclarar y responder toda duda, toda inquietud respecto a cualquier tema bíblico que se estudie. Tristemente, muchos maestros hoy día no hacen esto, no son capaces de responder las inquietudes de los hermanos, y muchas veces cuando les preguntan algo suelen dar respuestas ambiguas, confusas, que dejan más duda que claridad, dan respuestas que dejan insatisfacción, que dejan un tinte de que no se contestó bien o de que de pronto el expositor no sabe responder porque sencillamente no conoce el tema. Ahora, está bien que un predicador ante una pregunta que no sabe su respuesta diga, no sé, voy a estudiarlo. Pero está muy mal que se lance a la deriva y ofrezca una respuesta ambigua
que en vez de ayudar, empeore las cosas generando más incertidumbre. Entonces, esto podemos notarlo de Pablo. Él hacía las preguntas y él mismo las contestaba, pero antecediéndose a las dudas que se podrían generar entre las iglesias de Galacia. Volviendo a nuestro punto. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? La pregunta, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Observen la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Verso 19. Bueno, no necesitamos estudiar mucho lo que significa hasta que viniese la simiente. Sabemos que se trata de Jesucristo porque lo acabamos de leer en el versículo 16. Esta porción, hermanos, nos muestra entonces que la ley de Moisés iba a estar vigente hasta que apareciera Cristo, quien es la simiente, y hasta que él abriera la verdadera ruta de salvación, el de la justificación por la fe y por la gracia. Ahora, quiero que en este momento observemos bien el versículo 19 allá a la izquierda y miremos la frase fue añadida, que está resaltada en color verde. Algunos ante esta frase podrían ver contradicción entre el versículo 19 que dice aquí, fue añadida, y el versículo 15 que dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, y que dice al final, ni le añade. Interrogante, ¿se contradice la Biblia en menos de unos cuantos versículos? El 19 dice que la ley fue añadida, pero el versículo 15 da a entender que no se puede añadir, no se debía añadir. Ahora, no hay contradicción. Una apreciación cuidadosa nos hará ver que estos dos pasajes no se contradicen. Primeramente, Pablo, cuando dice en el versículo 15, el que está ahí a la derecha, cuando dice nadie le añade, Pablo no está hablando en términos absolutos, tengamos eso en mente. Él no está hablando de que absolutamente no se le añade, porque entonces tendríamos una gran dificultad con el verso 19 que dice que la ley fue añadida a la promesa. Claramente lo dice el 19, fue añadida. Entonces, hay que ver que ciertos textos no siempre se hablan en absolutos. No está hablando Pablo en absolutos, sino que está diciendo que nadie le añade en el sentido de modificar o alterar la promesa. O sea, nadie le añade, ni le añade, dice el verso 15, y deberíamos agregar esta elipsis. Nadie le añade para cambiarlo, para alterarlo, para modificarlo o para anular la promesa. No, la ley de Moisés sí fue añadida, pero no con el fin de cambiar la promesa, no con el fin de alterarla, no con el fin de modificarla, no para anularla. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. ¿En qué sentido es que el verso 15 ni le añade y cómo puede concordar esto con el verso 19 que dice que fue añadida? La ley de Moisés, mis hermanos, sí fue añadida, como dice el versículo 19, pero jamás fue añadida para modificar, alterar o anular la promesa que Dios le hizo a Abraham, para anular el pacto abrahámico. No se hizo con esos fines. Y eso es lo que Pablo da a entender o resaltamos del versículo 15. La ley de Moisés no se añadió al pacto abrahámico para injertar otro camino de salvación que no fuera ese que Dios trazó por la promesa, sino que se agregó, se añadió la ley con un propósito específico, como lo dice el mismo versículo 19. Y quiero que lo miren, verso 19, ahí dice el propósito, a causa de las transgresiones, o sea, de las infracciones, de los pecados. A causa de los pecados de las transgresiones fue que la ley se añadió, no para modificar la promesa, sino a raíz o por causa de las transgresiones. Eso es lo que nos dice claramente el verso 19. Ahora, el panorama que pinta Pablo en todo este contexto que venimos estudiando es el siguiente.
Dios hizo una promesa a Abraham de que la gente se salvaría por imitar su fe. Lo vimos en los versículos anteriores. Ténganlo en cuenta y repásenlo ahí en donde están ustedes si tienen sus Biblias abiertas en Gálatas capítulo 3. Dios hizo una promesa a Abraham de que la gente se salvaría por imitar su fe. Luego de Abraham surgió el pueblo hebreo, o sea, 430 años después, sobre el cual Dios inicialmente cumpliría su promesa. Recuerden estos pasajes en la carta a los romanos, por ejemplo, donde se enfatiza al judío primeramente. 3. Cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios les dio una ley, la ley de Moisés. Ella no fue dada para modificar la promesa. Nunca se dijo que la ley, los salvaría de sus pecados, ni ella cambió para nada el hecho de que la salvación vendría con el Mesías y se alcanzaría por la fe de Abraham. La ley fue añadida más bien a causa de las transgresiones. Esto es muy diferente, mis hermanos, a modificar la promesa. La ley no la modifica, ni la anula para nada. Más bien se introdujo con otro propósito, uno que jamás afectaría la promesa. Una de las frases más difíciles que vamos a enfrentar en esta noche es esa que está ahí, a causa de las transgresiones. Nótenlo bien, porque esta expresión, mis hermanos, ha generado mucha polémica. ¿Qué significa? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Parece simple entenderlo, pero déjenme decirles que no es así. De hecho, hay división entre los intérpretes por esta frase. Existen dos posturas sobre esta frase. Algunos dicen que la frase a causa de las transgresiones, la que tenemos resaltada ahí en el verso 19, significa que la ley fue dada con el fin de frenar el pecado. O sea, sí, Dios hizo una promesa a Abraham de que las naciones, el mundo se salvaría en su fe, en la fe de Abraham, cuando llegara la simiente de Abraham. Pero mientras tanto, Dios con la simiente de Abraham, con el pueblo que vino de Abraham, añadió una ley para a causa de las transgresiones, dice el verso 19. ¿Qué significa a causa de las transgresiones? Algunos concluyen que significa con el fin de frenar el pecado. Y bueno, tiene sentido. Israel venía de Egipto, estaba habituada a los pecados de allí. La ley les puso en cierta forma freno, les cambió las costumbres paganas y estipuló un estilo de vida santo, acorde a la voluntad de Dios. Y esta ley se introdujo con el fin de conservar el pueblo en santidad hasta que viniera Cristo y trajera la nueva ley, la ley del Evangelio, de la gracia, el Nuevo Testamento. Pero también hay otra interpretación sobre esa frase, a causa de las transgresiones. Y dicen algunos que significa que la ley fue añadida o dada con el fin de exponer el pecado. Y esto se hace un poco más confuso, pero de antemano quiero decirles, mis amados hermanos, que este servidor, yo que les estoy exponiendo este tema, me inclino por esta segunda postura más que la primera. Y ya voy a dar las razones. La pregunta, ¿no? ¿Cuál de las dos posturas está más acorde a la línea de pensamiento del apóstol Pablo en la carta? Yo no digo que estoy más de acuerdo con la segunda por mi parecer, no es por mi parecer, sino porque creo que esa segunda significa que fue dada con el fin de exponer el pecado, está más acorde a la línea de pensamiento del escritor que es el apóstol Pablo. Yo creo que la segunda postura, esta que resaltamos acá, es la que mejor expresa o explica la idea que el escritor inspirado quiere mostrar a sus lectores cuando dijo a causa de las transgresiones. Yo descarto la primera proposición porque entiendo que la Biblia enseña claramente que la ley de Moisés por sí sola no frena el pecado. Creo que es un error esa conclusión. Bueno, en cierta forma le pone freno, pero no en un absoluto, como lo vamos a ver enseguida.
La ley de Moisés por sí sola no frenaba el pecado. La ley muestra prohibiciones, pero no nos muestra la manera de evitar lo prohibido. El deseo de pecar que existe en los seres humanos en su corazón, la ley no lo pudo frenar. Está el mandato, sí, pero el mandato jamás pudo anular el deseo. Me refiero a la concupiscencia, la inclinación hacia el pecado. Por más ley que hubiese, ese deseo sigue existiendo en el ser humano. Por más que se nos enuncie una ley divina que castigue lo malo, el ser humano seguía teniendo la inclinación, sintiendo el deseo de pecar. Esto donde lo dice Romanos 7, del 7 al 8, mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero observen, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el verso 8 dice, mas el pecado, aquí el término el pecado, no se refiere a como se explica en la primera carta de Juan, que dice que es infracción de la ley. Aquí el pecado es una metonimia, representa la maldad o concupiscencia que hay en el hombre. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento que hizo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí nos estamos metiendo, mis hermanos, en materia difícil de digerir. Para entender el asunto plenamente, vamos a necesitar un estudio detallado de Romanos capítulo 7, pero eso va a ser en otra ocasión. Yo lo traigo aquí a colación es solo para mostrar que la ley no frenaba el pecado como aseguran los defensores de la primera premisa. Es como cuando yo hago la comparación, como cuando un niño lo meten en un cuarto, le dejan dulces en una mesa y el padre sale y le dice, no te vayas a comer ningún dulce, y se va. Ante la debilidad humana, el niño sin lugar a dudas va a tener la tendencia de quebrantar ese mandamiento. De hecho, el mandamiento dado al niño lo que produce es en el niño el deseo de ir y comer dulces. Eso es lo que dice el verso 8, más o menos, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Entonces, así funciona, hermanos, la debilidad humana. Y eso no es culpa de la ley, porque la ley es santa, sino es culpa del hombre mismo, de la maldad que hay en el hombre. Pero concluimos que la ley no frena el pecado en ese respecto. No lo frena. Los que apoyan la primera premisa, entonces se enfrentan ante esta dificultad. Más bien, esa frase a causa de las transgresiones significa que fue dada con el fin de exponer el pecado, no de frenarlo, porque no lo frena. Es lo que nosotros estamos leyendo en Romanos capítulo 7. Y atención, vuelvo y reitero, con esto no estamos afirmando que la ley sea mala o que ella esté en oposición a la promesa de salvar a los hombres de sus pecados. Esta podría ser una conclusión apresurada de muchos, pero Pablo se anticipó a este pensamiento y respondió en el versículo 21 diciendo, observen la pregunta, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, no frena el pecado, es contraria a las promesas de Dios. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más bien, mis hermanos, lo que Pablo está enseñando es que aunque la ley no se opone a las promesas de Dios, ella sí era incapaz de frenar el pecado. Aunque esa incapacidad de la ley sí traía algo positivo para los hombres, que les mostraba primeramente cuán pecadores eran los seres humanos y adicionalmente la ley indicaba cuán necesitados estaban los hombres de un medio de salvación que fuera efectivo. Así que la ley, mis hermanos, mostraba al hombre sus pecados, pero no le justificaba, no les frenaba de cometerlos. Eso es lo que dice el verso 21. Miremos el 21 allá a la derecha. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué implica? Que la ley no vivifica, que la ley no puede
está limitada en este respecto. Con esto presente, mis hermanos, yo creo que tenemos claridad sobre lo que significa la frase fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, Dios le prometió a Abraham que salvaría la humanidad a través de una simiente suya y que el método de salvación sería por la misma fe de Abraham. Luego, Dios introduce una ley que mostraba a los hombres sus pecados y les hacía ver la necesidad de que se les cumpliera la promesa. En ese sentido, mis hermanos, la ley no fue dada para justificar, sino para mostrar los pecados. Eso es lo que creo yo que significa añadida a causa de las transgresiones. O sea, para mostrar a los hombres cuán pecadores son y motivarlos a que reconocieran su incapacidad de obedecerla y a que añoraran con ansias entonces ¿qué? El cumplimiento de la promesa que en la misma ley se expuso en el libro del Génesis. Quiero que miremos los siguientes comentarios al respecto, porque es un texto difícil. Dice John MacArthur en su comentario de la Biblia, el argumento persuasivo de Pablo en el sentido de que la promesa es superior a la ley, suscita la pregunta obvia. ¿Cuál fue el propósito de la ley? O como lo leemos en el 19, ¿para qué sirve la ley? La respuesta de Pablo es que la ley revela la pecaminosidad irremediable del hombre, o sea, a causa de las transgresiones. Así lo interpretó este comentarista, quien es incapaz de salvarse a sí mismo y tiene necesidad desesperante de un salvador. Nunca tuvo el propósito de ser un camino a la salvación, la ley de Moisés. Miremos este otro comentario. Albert Barnes, en las notas en la Biblia, mire lo que dice. Cuando Pablo dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones, no debemos suponer que este fue el único uso de la ley, aunque este sí era su propósito principal. La ley puede lograr muchos otros propósitos importantes, pero este, o sea, a causa de las transgresiones, pero este fue su diseño principal. Y este diseño todavía lo logra. ¿Qué hace la ley? Muestra a la gente su deber, les recuerda su culpa, les enseña cuán lejos están de Dios y les revela la pena de la desobediencia. Con ello, muestra que la justificación por la ley es imposible y que debe haber alguna otra manera por la cual la gente debe salvarse. Entonces, la ley, hermanos, esta explicación que arroja este comentario es explicando lo que significa ese término a causa de las transgresiones, la cual yo creo que alude a la segunda premisa que expuse arriba. Significa que fue dada con el fin de exponer el pecado, no de frenarlo, porque como ustedes pueden leer ahí en Romanos capítulo 7, ella no frena el pecado. Más bien esa expresión fue añadida a causa de las transgresiones, significa que fue dada con el fin de exponerle a los hombres sus pecados y mostrarles lo imposibilitados que estaban de cumplirlas para que añoraran entonces la promesa, el cumplimiento de la promesa de Abraham, para que añoraran la salvación en el Mesías venidero. Cuando en el versículo 21, ahí tenemos el versículo 21, se dice, si la ley pudiera vivificar, si la ley dada pudiera vivificar. Es importante entender lo que significa el término vivificar. En el griego, vamos a mirar el léxico de Taller. En el griego, esa palabra es supoieo. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien en el griego, pero este es el término y la define así: producir vida, engendrar o sostener vida joven. En segunda instancia, hacer vivir, causar vivir, dar vida. Por el poder espiritual, me gusta esta expresión, para despertar y fortalecer, restaurar a la vida, incrementar la vida. Así
de la vida física, también se utiliza de la vida física, del espíritu vivificando como respecta al espíritu dotado de nuevos y mayores poderes de la vida. Bueno, las definiciones no son muy, digamos, claras para algunos de nosotros, pero significa producir vida, causar vivir o despertar y fortalecer a una persona en el ámbito espiritual o incrementar la vida. Cualquiera de esas variantes es ese término vivificar que está en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Cuando el término se utiliza de forma literal, mis hermanos, se aplicó a la resurrección de Jesucristo cuando él recibió vida. Esa es la palabra que aparece en Primera de Pedro capítulo 3, creo que es el verso 19, 20, donde dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aplica a la resurrección de Jesucristo. Cuando se aborda la doctrina de la resurrección en Primera de Corintios 15, que los muertos en Cristo serán vivificados, se utiliza esta expresión sopoieiro, o sea, dar vida, vivificar. Ahora, también esa expresión se utiliza en un sentido metafórico o espiritual y es el que se le está dando en Gálatas 3:21, porque si la ley dada pudiera vivificar. En un sentido metafórico o espiritual, el término se usa para hablar de la renovación interior que experimenta el cristiano una vez empieza a vivir en Cristo. La palabra, el término, alude a la obra renovadora, vivificadora, que hace el Espíritu Santo en la persona que se ha convertido. Se trata de la transformación del cristiano, donde abandonamos el pecado, cuando el Espíritu de Dios hace que desde nuestras conciencias, desde nuestros corazones, empecemos a aborrecer lo malo. Esa acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas produce un cambio de estado espiritual. Pasamos de estar sujetos a vicios y pecados, o sea, espiritualmente muertos, a estar vivos y renovados, o sea, vivificados en Cristo. Y en ese sentido es que se usa el término vivificar en el versículo 21, que es el que nos está ocupando ahorita en la interpretación. Ahora, miremos otros pasajes donde aparece el término. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra, o sea, aquí el término la letra es una metonimia, representa la ley de Moisés, porque la letra mata, mas el espíritu, y el término el espíritu también es una metonimia, representa el nuevo pacto del que se viene hablando, mas el espíritu vivifica. Esa palabra vivifica es esa palabra griega que ustedes ven arriba y que es la misma que aparece en Gálatas 3, versículo 21. Yo quiero que noten que en segunda de Corintios 3, 6, lo que se enseña es que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, cuando se guarda, cuando se obedece, nos vivifica. Mientras que si se guarda la ley de Moisés, es término o ley que se representa con el término la letra, más bien lo que produce es condenación o muerte, no vivifica. Y creo que esto está muy en armonía con lo que dice Gálatas 3, versículo 21. Otro pasaje, Juan 5, 21. Jesús dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Bueno, aquí en el español cambia. Unos versículos dicen vivifica o vivificar, y aquí en Juan 5, 21 dice les da vida. Pero si ustedes buscan en un interlineal del texto griego, esa frase da vida es la misma palabra griega que ustedes ven arriba. Así también el Hijo a los que quiere da vida, da vida. Aquí no está hablando de la resurrección literal y física. Aquí está hablando es de la conversión de las personas al cristianismo, cuando una persona sale de las tinieblas y se vuelve cristiano. ¿Cómo lo sabemos? El verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ha sido vivificado. Sopoieo.
la misma palabra de Gálatas 3, versículo 21. Y nuevamente notamos que cuando el término se utiliza en un aspecto espiritual o simbólico, se refiere a la transformación que experimenta una persona que se vuelve cristiana y que empieza a llevar una vida en Cristo, a la renovación de su mente y su corazón, al cambio de vida de pecado a una vida en santidad. Eso es vivificar, a abolir de su corazón las concupiscencias. Eso es lo que logra el Nuevo Testamento, eso es lo que logra el mensaje de Jesucristo y que la ley no pudo hacer. Eso es lo que está enseñando ese Gálatas 3:21. La ley no es contraria a las promesas de Dios, pero tenía un pequeño detalle, una pequeña debilidad, y era que ella no podía vivificar a las personas en el sentido de darles vida o de renovarlas. De aquí entenderemos entonces pasajes como Tito 3:5 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, el bautismo, y la renovación. Aquí entra en escena la vivificación en el Espíritu Santo. Y Romanos 8:3, porque si vivís conforme a la carne, o sea, andando en pecado, moriréis. Mas si por el Espíritu, o guiados por el Espíritu Santo, por su palabra, por el Nuevo Testamento, hacéis morir. Es que esta es la gran ventaja del Nuevo Testamento y de ser cristianos, que podemos hacer morir en nuestro interior las obras de la carne, y dice, viviréis o seremos vivificados. Esta es la gran ventaja del Nuevo Testamento con respecto a la vieja dispensación. Con esto, mis hermanos presentes, los judaizantes de Galacia quedaron totalmente refutados, porque ellos estaban imponiendo la ley como camino de salvación, y lo que hace Pablo es argumentarles que la ley no puede vivificar. Era importante para esto, para mostrarle a los judaizantes el error que estaban cometiendo. La ley no puede por sí misma dar vida para con Dios, como sí lo hace el evangelio. Entonces, mis hermanos, entendiendo esto, podemos ver que la ley de Moisés era infructífera en este aspecto. La ley de Moisés era incapaz de frenar el deseo interior del hombre para pecar. Ponía una atadura externa, el mandamiento, pero internamente no trabajaba mucho en el interior de hombre. Ese fue el punto débil de la ley. No tenía poder ante la debilidad interna del ser humano, y sobre todo, la ley era impotente ante la maldad del corazón del hombre, la concupiscencia. Por más ley que se le hable y se le dijera a un judío, esa maldad, ese deseo de pecar, seguía intacta en el corazón de ellos y conllevaba a los hombres a infringir esa ley, aunque no quisieran infringirla y aunque la reconocieran como santa. Por eso es que yo me opongo a esa interpretación que dice del versículo 19, añadida a causa de las transgresiones, como significando para frenar el pecado, porque estamos notando, estamos viendo claramente que la ley no podía frenar el pecado. Y lo vamos a confirmar más siguiendo con nuestra lectura de Romanos capítulo 7, del 10 al 12. Y allí, dice el escritor, poniéndose en los zapatos de un hombre que vive todavía bajo la ley. Ustedes retroceden ahí en Romanos 7, en el verso 1, y Pablo dice claramente, hablo con los que conocen la ley, en un paréntesis. Dice Romanos 7:10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, vuelvo y reitero, aquí el término el pecado no se debe interpretar como se explica en Primera de Juan, que dice que es infracción de la ley. No, aquí el pecado es una metonimia, una palabra que representa otra cosa. Aquí el término el pecado representa la maldad que hay en el hombre. También se le llama pecado, por ejemplo, por lo menos en este texto. Y ya vamos a ver que en las líneas que siguen nos aclaran esto. No es que yo me esté inventando que aquí un género literario llamado metonimia debe ser impuesto, injertado al texto. No, esto el contexto lo determina. Porque el pecado, o sea, la maldad que hay en el hombre, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, o sea, no es mala. O como dice Gálatas 3:21, miren a la izquierda, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, no. A la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y en el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O todavía hay maldad en el corazón de un hombre que no ha sido renovado por el Espíritu de Dios, sino que vive bajo la ley de Moisés. Viviendo bajo la ley de Moisés, esta era la condición de los corazones de los hombres. Pablo la expresa en Romanos 7. La ley no podía ponerle freno al pecado desde el interior. Esa fue la gran debilidad. Y los que interpretan que la frase del verso 19 a causa de las transgresiones, voy a resaltarla acá, fue añadida a causa de las transgresiones, significa que fue dada para frenar el pecado. Creo que fracasan con respecto a este asunto que estamos viendo en nuestro análisis. Por eso es que discrepo con la primera postura de que la frase fue añadida a causa de las transgresiones signifique fue dada para frenar el pecado. No, la ley no pudo frenarlo. La ley no pudo frenar el pecado. A propósito, esta postura la resalto bastante porque es sostenida por algunos hermanos expositores. Bueno, no estamos exentos de fracasar en una interpretación, pero la enseñanza de la Biblia es que la ley no pudo frenar el pecado. Y lo confirmamos con Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No lo frena. Más bien, la ley lo que hizo fue mostrar el pecado, como dice ahí Romanos 3:20, es el conocimiento. Por medio de la ley conocemos lo que es malo, se nos muestra el pecado y se nos muestra de paso cuán impotentes son los hombres para tener ese carácter que Dios quiere. Y por eso, la persona que viviendo bajo la ley entendiera esto, la persona que notara sinceramente su imposibilidad de poder guardar toda la ley, que reconociera su condición precaria ante Dios, que Dios le da una ley y no es capaz de cumplirla, y que reconozca que no es capaz, que reconozca su situación precaria, y eso lo estudiamos en las bienaventuranzas, que sea pobre en espíritu, que reconozca su condición. Esa persona bajo la ley debía ser conducida a buscar su salvación, no por cumplir la ley, sino más bien esperando en Dios misericordia y preguntándose, Señor, ¿cómo podré salvarme? Pues que por la ley no puedo salvarme. Y este es el tema que precisamente el apóstol Pablo abordó en Romanos 7, del 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Recuerden que las líneas anteriores de Romanos 7 dice, el pecado que mora en mí. Y aquí confirmamos que la palabra pecado sí era una metonimia que representa la maldad del hombre, porque este versículo 21 ya cambia la expresión y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal o que el pecado está en mí, pero el pecado sería en el sentido de la maldad. 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esta era la condición de un judío bajo la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros o de la maldad que está en nuestros miembros y domina a la persona, lo lleva cautivo, esclavo. La ley no podía frenarlo, no liberaba al hombre de sus pecados, simplemente le mostraba cuán pecadores eran. Miserable de mí, esta era la pregunta a la que tenía que llegar cualquier judío bajo la ley. ¿Quién me puede librar? La ley no me puede librar. La ley no me puede salvar. Esto es lo que significa, vuelvo y reitero, la polémica frase fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, fue añadida para exponer las transgresiones, para hacer ver y entender que pecamos y que necesitamos otro medio de salvación, porque por la ley es imposible. Necesitamos otro medio de salvación. Esta era la pregunta que tenían que hacerse entonces los judíos bajo la ley. ¿Quién me librará? Y que entendieran que la ley no era. Ahora, no todo era negativo en la ley.
partiendo de todo lo que hemos visto, mis hermanos, son las 8. Voy a tomarme unos minutos más, unos 5 minutos más. Partiendo de todo lo que hemos visto, podemos rescatar algo de la ley de Moisés, y era que ella producía esperanza. Primero, mostraba a los hombres lo incapaces que eran de cumplirla cabal o perfectamente. Con el fin de, la ley más bien los conducía a pensar, ¿cómo puedo salvarme? Sinceramente, por la ley yo no voy a poder. El judío que fuera honesto, íntegro y sincero consigo mismo, se haría esa pregunta, ¿cómo me voy a salvar? Por la ley no voy a poder. Eso es lo que dice el verso 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará? No puede por la ley. La ley entonces muestra cuán pecadores somos. Y eso es lo que significa el verso 19, fue añadida a causa de las transgresiones. Luego de forzar la ley a los hombres que vivieron bajo ella, a pensar en un medio posible que los salvara, resulta que esa misma ley que les mostraba sus pecados contenía una profecía que anunciaba ese medio de salvación que debían añorar. ¿Cuál? Ya lo hemos venido mencionando, la promesa. La promesa. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán bendecidas. O sea, la ley mostraba el pecado, hermanos, fue añadida a causa de las transgresiones para mostrar el pecado de las personas y mostrarles lo imposibilitados que estaban de cumplirlas, pero a la vez producía una esperanza. La esperanza era que aquel que reflexionara, aquel que fuera pobre en espíritu bajo la ley y dijera, no la puedo cumplir, Señor, ¿qué hago? ¿Quién me va a librar? Viera esperanza en Génesis 12:3, que está en la ley de Moisés, y dijera, Dios le prometió a Abraham que algún día va a venir una simiente suya y que en la fe de Abraham todas las familias de la tierra van a ser salvos. Entonces se aferraban a esa promesa, le daban más importancia a la promesa que Dios le hizo a Abraham que a tener que sujetarse a la ley todo el resto de sus vidas sin esperanza alguna. Eso es lo que significa entonces la frase añadida a causa de las... Le he dado mucha vuelta a eso porque esto se malinterpreta bastante, ¿no? Esto, o sea, en la fe de Abraham, cuando dice en ti, es en la fe de Abraham. Que esta interpretación, mis hermanos, considere yo sea la más acorde al pensamiento trazado por Pablo en la carta, lo podemos corroborar al leer los versículos que siguen. ¿Cuáles? Gálatas 3:22, ahí a la izquierda. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando dice la escritura es la ley, a eso se refiere. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Miremos este texto en la Nueva Versión Internacional, pero las escrituras, miren, aquí se confirma la interpretación que yo les he ofrecido, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Es lo mismo que dice Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Y observen, se sigue confirmando con los versos subsiguientes que los estudiaremos en nuestra próxima lección, versículos 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, dice el texto, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, lo vamos a explicar en la próxima lección, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley no iba a justificar, era la fe de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, la gracia de Cristo, y la ley simplemente lo que hacía era encerrar a las personas bajo pecado, es decir, declarar, mostrar cuán pecadores eran para que tuviesen la esperanza al venir Cristo de ser salvos en la fe de Abraham. Para nuestra próxima lección, mis hermanos, vamos a abordar la parte final del capítulo 3. Hoy vimos esta quinta parte, algo compleja, lo reconozco, difícil, pero espero haberme podido expresar bien ante ustedes y que ustedes hayan sido
edificados y hayan entendido algo de este maravilloso libro de Gálatas, capítulo 3. Y hasta aquí entonces nuestra lección. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos.